Mm, ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Belén y el día de hoy estaremos hablando de lo que son grupos inteligentes. Solo esperamos que se conecten un poco más de personas. Yo creo que con esas son suficientes más o menos. Mm, Muy bien, me presento. Yo soy Belén. Eh, Le estudié la licenciatura de Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y en realidad no nos especializamos tanto en grupos, pero sí manejamos bastantes técnicas grupales y en general psicología grupal en mi carrera y es un tema bastante interesante. Entonces, mm, no sé, bueno, en general esa es mi presentación. Eh, pero bueno, um, creo que veo algunos mensajes por ahí. Muy bien, comencemos. Vamos a hablar de grupos inteligentes. En general, ¿qué es un grupo? ¿Qué conciben ustedes como un grupo? ¿Alguien quiere participar? Espero un mensaje por ahí. ¿No? Muy bien. Entonces, en general, un grupo se refiere a un conjunto de personas que interactúan entre sí. Es decir, si estamos nosotros en un metro, hay un conjunto de personas, pero no se le puede llamar un grupo a ese conjunto de personas. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no se le puede llamar grupo a esas personas? Pues en general es porque no hay comunicación entre ellas. Cada quien está en su asunto, cada quien está por su lado y realmente no hay algo que los una. Pero ¿qué pasa si enseguida el tren de pronto o el camión se detiene y todos quedan un poco impactados, no saben qué hacer? Alguien va a proponer que se salgan del autobús o del tren, alguien va a proponer que aguarden dentro, otros van a comenzar a proponer otras ideas. Esto hace que comiencen a comunicarse entre ellos, que comience a haber una interacción entre las personas. Eso puede comenzar a llamarse un grupo. Entonces, ¿cuál es la esencia general de un grupo? Es la interacción. La interacción es la esencia de cualquier grupo. Los invito a pensar. Este, ¿Qué tal? Buenas tardes. Los invito a pensar a ustedes a qué grupos pertenecen. ¿En qué grupos han estado ustedes y en cuáles están justo ahora? Les pido de favor, me manden por ahí, me escriban a qué grupos pertenecen. Si no es mucho pedir. Este, Piensen también cuál es el rol que ustedes tienen dentro de esos grupos. ¿Por qué se sienten integrados o no dentro de ellos? ¿Son de su elección? ¿Ustedes decidieron estar dentro de ellos? ¿O por algunas actividades propias terminaron perteneciendo a estos de manera, pues no accidental, pero sí por inercia? Y en general piensen, ¿por qué la gente se reúne? ¿Por qué la gente se ¿Por qué la gente en general pues pertenece a diferentes grupos? Por ejemplo, la familia, la escuela, el trabajo, los amigos, todos comparten una cosa en general y es la interacción. Y la interacción no se da porque sí, se da en general porque tenemos un sentido o una tarea, un proyecto en común, algo que nos une. Eso es lo que nos permite agruparnos y sobre todo eso genera algo que es muy importante para los grupos, la reunión. Reunirse, el consensuar, el platicar, el comunicarse. Eh, Me dicen que no se escucha muy bien, no sé si me escuchen ahí.
A ver, ¿me escuchan mejor? No sé si mi voz es clara o el volumen nada más es bajo, pero bueno, sigamos. Sí, Flor Irán, por interés común. Hay un interés común dentro de un grupo, así es. Hay una confluencia de intereses, tanto individuales como los colectivos. Hay una especie de interacción y coincidencia entre estos. Aquí me dicen el grupo de psicología, el grupo de natación, el de jardinería. Sí, hay infinidad de grupos en los que estamos y sobre todo hay infinidad de roles que nosotros ejercemos dentro de estos grupos. Pero bueno, si yo les digo grupo, el grupo que ustedes quieran, ¿qué palabras o qué cosas vienen a su cabeza enseguida? Espero algunos mensajes. Um, bueno, creo que no alcanzo a ver ninguno, pero en general, cuando se piensa en grupo, se piensa en interacción, en reunión, motivación, en una estructura, en una dinámica, en una tarea o un proyecto que tenemos en común, en un sentido, en nuestro sentimiento de pertenencia, porque sobre todo en los grupos no son muy racionales. En general, si lo pensamos y hablamos un poco de psicología de masas, los grupos son muy poco racionales. En general son muy emocionales, incluso pueden ser viscerales. Actúan por inercia, se mueven por inercia y sobre todo por motivaciones emotivas, afectivas. Eso es muy importante. Muy bien, estoy viendo los mensajes. Sí, también nos reunimos, aquí dicen que para convivir, sí, pero la convivencia tiene un fin. No nos reunimos solo porque sí. Tenemos una infinidad de intereses, de deseos, intenciones que confluyen y al integrarse todas estas en ciertas personas genera que esos grupos se relacionen de una u otra manera o bien que generen una u otra dinámica. Hasta aquí lo importante es que piensen en la interacción. La interacción es la esencia propia de un grupo. Esa interacción, ¿ustedes qué creen que sea? ¿A qué nos referimos con interacción? Con interacción, personalmente, nos referimos a la acción de interpelar, esa parte de interpelar al otro, ejercer una influencia en el otro. Tiene una persona A tiene una acción, una idea, una palabra y automáticamente influye en una persona B. Esa persona B va a tener otra idea, un sentimiento y a su vez van a influirse entre ellos y podrán influir en el resto del grupo. Enseguida veremos más o menos cómo funcionan estas interacciones. En general podríamos hablar de 5 tipos de interacción. Y todas se dan regularmente en todos los grupos. Me refiero a que es un poco por niveles. La interacción se caracteriza sobre todo por la manera en que nos comunicamos con los otros, la manera en que nosotros ejercemos esa interpelación y cómo la ejercen los otros sobre nosotros mismos. Hablemos de los 5 tipos de interacción. En primer lugar está la nula o la atenuada. Nula o atenuada sobre todo porque se da en estructuras muy jerárquicas, muy verticales. ¿Y por qué será una interacción nula o atenuada? Pues en general porque la comunicación o esta manera de interpelar al otro se ve bloqueada. ¿Por qué se ve bloqueada? Pues sobre todo es porque existen sentimientos de miedo,
hay amenaza, hay descalificación. Entonces, si una persona que quiere participar dentro del grupo siente que por esa participación puede perder más de lo que gana, y con eso de perder me refiero a reconocimiento, credibilidad, alguna función, o ganarse el enojo de alguien, etcétera, eso disminuye las posibilidades de participación. Además, suele darse sobre todo como ya lo mencionamos, en estructuras jerárquicas, donde hay un líder, pongámoslo así, o un jefe que necesita reunirse con los subordinados o los empleados, y el, el líder en este caso o el jefe tienen el control, el poder. Entonces, dependiendo de la personalidad de este líder, los demás se verán coaccionados a participar o no participar. O si participan, llegan a tener actitudes como de voy a decir lo menos o lo que creo que no me pone en peligro, pero entonces está sesgando. El tipo de participación no es una participación real, está completamente sesgada por el miedo, por el temor, por la amenaza, por la probabilidad de perder más que ganar dentro de esa participación. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, pero más o menos esa es la estructura general de la interacción nula o atenuada. Un segundo tipo de interacción sería la psicótica o la bélica, así se le dice, así se le llama, psicótica o bélica. ¿Pero por qué la llamamos bélica? Porque lo que la caracteriza es la agresión. En cualquier momento todos nos sentimos atacados. Si cualquiera participa, siento que es contra mí. Si yo digo algo, otra persona se puede ofender fácilmente, y eso genera más que participación, agresión. Y entonces todo confluye en una serie de agresiones. Yo digo, pues es que el de recursos humanos recursos humanos no está dando los resultados esperados. Y entonces la que trabaja en recursos humanos se siente súper ofendida y dice, estás diciendo que yo no hago mi trabajo. Y comienza una serie de peleas, y el grupo no llega a nada. ¿Y qué pasa también? Que las agresiones generan, sobre todo, que entre cierto número de personas comiencen peleas, y después otros comienzan a enajenarse, otros comienzan a aislarse, otros ya de plano no se meten o se van. Todo esto va sesgando el tipo de interacción y la dinámica del grupo mismo. Muy bien. El siguiente tipo de interacción sería de oposición sistemática o competitiva. ¿Por qué competimos? En general, las personas tenemos una tendencia muy fuerte a competir, a ser mejor que el otro, a tener reconocimiento social, a que haya algo en mí que me asigne cierto valor dentro del grupo. Este valor dentro del grupo que tenemos es como lo más importante. Entonces, todo lo que haga una persona me veo en la necesidad de refutar. Alguien dice un argumento y yo digo no a tu argumento. Entonces, constantemente hay una lucha, hay una competición entre ser reconocido, entre ser mejor que el otro, entre ser permítanme, estoy viendo unas preguntas. En algunos trabajos la interacción es casi nula, y se compite para ganar aprobación. Sí, exactamente. Se compite constantemente para ganar aprobación, creyendo que eso nos hace mejor que los otros y que eso permite que tengamos una mejor aportación que el otro. Pero, como vamos a ver un poco más adelante, estamos un poco errados cuando hablamos de un pensamiento colectivo, cuando hablamos de el resultado de un grupo. O sea, si hay algo que tenemos que destacar es que los grupos asimilan o asemejan un poco el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, sí hay un montón de sistemas pequeños rebotando unos contra otros, pero igual hay una manera de que todos ellos confluyan hacia un mismo propósito, hacia un mismo fin, con un sentido. Entonces, permítanme porque no alcanzo a ver bien sus mensajes. Bien, bueno, continuamos.
Hay una un cuarto tipo de interacción, sería la de adición. Estamos en una reunión, pongamos de trabajo o de escuela, con algunos compañeros, y necesitan resolver una situación o crear algún producto, ya sea una tarea, un proyecto, etcétera. En este tipo de situaciones, si se da una interacción de adición, es cuando alguien propone una idea, otro alguien propone una idea, pero estas ideas se suman. Más que competir y chocar entre ellas, estas ideas se suman, se complementan. Esa sería una interacción por adición. La siguiente sería una interacción multiplicativa. ¿Qué significa que multiplica? ¿Qué significa que dentro de un grupo la interacción se multiplica como en un bucle? Simple y sencillamente que las ideas rebotan en las personas y al mismo tiempo generan más ideas. Una persona tiene una idea, ok, yo la recibo, eso provoca una idea en mí, digo la mía, y eso provocará una idea en el tercero y en el cuarto y en el quinto. Eso es la multiplicación de ideas. Esto sería como que un tipo de interacción ideal. Sin embargo, los grupos no nacen sabiendo interactuar de esta manera. Es constante. La interacción entre los grupos se da con la práctica constante. Entonces, regularmente un grupo, cualquiera que sea, cualquiera en el que estemos, fluctúa entre todos estos tipos de interacción, entre la nula, la bélica, que es como la más agresiva, la competitiva, la aditiva y la multiplicativa. Estos son los 5 tipos de interacción. Muy bien. Pero como les dije hace un momento, la estructura de los grupos regularmente asemeja o asimila un poco el pensamiento, el cerebro. Y esto es lo que quiero que ustedes logren comprender un poco más. ¿Cuál es el papel que juega el pensamiento dentro de un grupo, en la interacción de un grupo? Si lo pensamos, bueno, sí, vaya la redundancia, pensemos qué es el pensamiento. En general, dentro de un grupo, cualquier discusión es un pensamiento en interacción. Un pensamiento que yo tengo está interactuando con otro. En cualquier discusión, varios puntos de vista comienzan a interactuar entre ellos. Entonces, en general, el pensamiento es eso. Ideas, afirmaciones, juicios, posiciones, percepciones que se tienen dentro de un grupo. Pero este tipo de pensamientos pueden variar de uno a otro dependiendo de las personas, del día, del momento, de la energía, del motivo por el que se reúne un grupo, etc. Alguien dice, lo mejor sería juntar las ideas del grupo y al final plasmar las ideas más claras. Sí, existen un montón de técnicas que funcionan para sistematizar un poco todos estos pequeños sistemas que los humanos somos dentro de un grupo, porque en general un grupo no nace sabiendo hacer las cosas bien, necesita estructura, diseño de las reuniones, necesita un poco de dirección, liderazgo, motivación, sentido, necesita muchas cosas para que un grupo pueda elaborar ideas y llegar a un producto, a una tarea, a una realización de proyecto. Permítanme, nuestro pensamiento en algunas ocasiones difiere de los demás, pero en algún punto coincidimos en algo. Sí, en efecto, todas las personas coincidimos en ciertos puntos, pero el cerebro humano no funciona así. El cerebro humano siempre va a buscar lo negativo, siempre va a buscar en qué no coincidimos, en qué me puedo pelear con el otro, cómo puedo hacer que el otro quede mal o que su idea quede mal. El punto es mi reconocimiento personal. Eso casi siempre es lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sucede esto? Pues en general es porque el humano o
sobre todo en estos tiempos, está muy, muy concentrado en su yo, en una visión del yo mucho más amplia que la visión colectiva. Yo lo hago solo, yo puedo mejor, profe, yo puedo trabajar solo porque no puedo trabajar con nadie más. Casi siempre pasa de esta manera. Entonces, sí es un poco complicado, pero no es imposible. Veamos. Dentro de los tipos de pensamiento, o más bien antes de eso, vamos a ver por qué el pensamiento es importante. El pensamiento es importante, en primer lugar, porque antecede a cualquier participación. Uno hace una elaboración mental y en esta elaboración mental, que es nuestro pensamiento, esa idea que surge a partir de algo que vemos, algo que estamos trabajando dentro del grupo, algo que provoca en nosotros esa sensación, esa emoción, produce un pensamiento. Y eso nos va a ayudar a participar o no participar. Y también la dinámica del grupo. Si tus compañeros normalmente te molestan, descalifican tu participación, de todos modos no te toman en cuenta. Hay un montón de variantes que hacen que la participación se anule. Pero a todo esto le antecede el pensamiento. Esa es la relevancia del pensamiento. Además, también organiza las emociones. ¿De qué manera el pensamiento puede organizar las emociones? Bueno, pues si hay un pensamiento general, como ¿para qué lo hacemos? Total, nadie nos hace caso. Nunca llegamos a nada. Ay, no, ¿para qué? Todos estos pensamientos son negativos. Y si tienen un proyecto o una tarea que realizar y dicen, no, no creo que nos vaya a salir bien, ya causa un poco de miedo, ya causó un poco de inseguridad, no solo en ti, sino también en tu grupo. Si alguien comenta algo como, si nos sale mal, nos van a matar, ya hay ansiedad. Entonces el pensamiento siempre antecede a las acciones, a las emociones, a los resultados. Es importante tener un pensamiento abierto en todo momento. Si uno constantemente se encuentra a sí mismo apático, como de, ay, ¿para qué nos reunimos? Ay, otra vez. La vez pasada ni siquiera llegamos a nada. Todas estas situaciones constantes generan una mala experiencia de un grupo, una mala experiencia de lo que es reunirse, cuando en realidad esta confluencia de personas es mucho más enriquecedora para realizar algo que el trabajo individual. Muchos hemos escuchado constantemente lo de quítate, mejor lo hago yo. ¿Sabes qué? Mejor no me ayudes, yo lo hago solo. No, en realidad hay tareas que sí son específicamente para hacerse de manera individual, pero definitivamente hay muchas cosas que se enriquecen mucho más de manera colectiva. Pero hay muchas condiciones para que esto pueda darse. En general pasa que tenemos una carga muy fuerte de lo que es el yo. El yo sobre los demás, el yo quiero sobresalir, yo quiero hacer las cosas. Entonces todo eso va sesgando, pero se necesita una visión colectiva. ¿Qué es tener una visión colectiva? Ver que en todos existe un poco de sabiduría. Tal vez no la misma, tal vez no es igual, tal vez en diferentes puntos, pero siempre hay que reconocer en primer lugar que la sabiduría está repartida entre cada uno de los miembros. Sí, porque muchas veces hay personas que ya son mayores y que dicen, ¿y el joven este que me va a enseñar? Es un novato. No, así no funcionan las cosas. La sabiduría no es determinada por la edad, por el tiempo, por por el tipo de persona. En realidad, todos tenemos algo que aportar y eso es un conocimiento que todos tenemos, pero muchas veces no aceptamos. Prefiero hacerlo yo porque si lo hace alguien más no sale como yo quiero. Sí, siempre decimos algo así, ¿no? Como que es que si lo dejo hacerlo a él, pues no me va a gustar el resultado o no lo va a hacer mal o no sabe hacer esto. Siempre descalificamos al otro, descalificamos. Y eso es algo que no debería suceder. En general, debería haber un reconocimiento de nosotros mismos hacia los demás. ¿Qué me puede aportar? ¿Qué puedo aprender de él?
ese siempre es el sentido de apertura. Muchas veces no lo tenemos, siempre estamos bloqueados, ¿no? Como, mm, pues no sé, es que no me convence, es que creo que no, no se ve que sepa. Mejor lo hacemos aquí aparte o lo hago yo o muchas veces en la escuela nos pasa. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero personalmente yo fui víctima de esto. Muchas veces yo no quería participar con nadie, yo tampoco quería hacer equipo con nadie y hacía todo sola. Y decía, pues es que los demás no sé qué vayan a hacer, pero yo lo voy a hacer sola. Era algo completamente negativo. Incluso en las dinámicas grupales yo decía, no, no voy a participar, no lo voy a hacer y me salía de la clase. Entonces era algo como pues recurrente en mí, pero con el tiempo me di cuenta de que me perdí muchas cosas y perdí muchas oportunidades por el mismo hecho de este pues de negar esta parte de la inteligencia colectiva, de la capacidad de un grupo de generar más, de abarcar más ideas, de tener muchos puntos de vista, de la diversidad de cada una de las personas. Es decir, todo esto aporta más que restar. Un grupo en sí es más que la suma de sus partes. Eso sería lo ideal, pero muchas ocasiones esto no sucede por todas las actitudes apáticas, negativas, de resistencia sobre todo, que existe entre las diferentes, entre los diferentes integrantes, ¿no? En fin, esa es la relevancia del pensamiento. Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo piensa un cerebro colectivo? El cerebro colectivo en general, como les comentaba, es un pensamiento en interacción. Todas las ideas fluyen unas a otras y rebotan entre todos los participantes. Pero no funciona como tal en nuestro cerebro. Nuestro cerebro puede hacer muchas cosas de manera paralela, realizar varias tareas de manera paralela y asumir ideas al mismo tiempo. Es decir, mientras entra una fuente de información a nuestra cabeza, asimila otras de manera subconsciente o inconsciente. Como que nuestro cerebro es capaz de ir asimilando ideas diferentes al mismo tiempo de manera paralela. Pero en un grupo el pensamiento es interactivo, depende y trabaja sobre todo de manera, en serie, trabaja en serie, lo cual hace que sea un poco más lento. No dispone de un sistema automático de coordinación como nuestro cerebro, más bien necesita explicitar todas las ideas que se manejan, como por ejemplo, si se necesita resolver algo dentro del grupo de trabajo y necesitan resolver los presupuestos, los recursos, quién va a arreglar qué, etcétera, no se puede trabajar todo al mismo tiempo. Nos volveríamos locos hablando todos al mismo tiempo de cosas diferentes. Hay que ir explicitando cada una de las ideas, formulando cada una de las cosas poco a poco, una tras otra, en serie, ya que no se puede hacer todo al mismo tiempo. En fin, la manera de trabajar del cerebro colectivo también es, perdón, muy bien. Bueno, la manera de trabajar del cerebro colectivo también es por influencia mutua de ideas y juicios. Hay una idea, hay un juicio, y a ese juicio le surge otra idea y existe otro juicio. Constantemente estamos trabajando de esta manera. Entonces la influencia constante está ahí. Lo importante de esto es lograr gestionar y articular todos los tipos de interacciones e ideas y juicios que existen dentro de un mismo grupo en un mismo momento e ir trabajando poco a poco, porque igual como nuestro cerebro se cansa en algún momento, los grupos también se cansan en algún punto de trabajar, de no salir del mismo vicio, de hablar y no entenderse, de escuchar al otro pero no entender qué está diciendo, de todos están hablando pero no llegamos a nada, no se resuelve lo que necesitamos resolver. Entonces todo esto es muy problemático, pero no es imposible de solucionar. A ver, alguien tiene una participación.
A mí me gusta trabajar más en equipo. Muchas veces los demás tienen ideas muy buenas y a veces me estanco en cómo hago las cosas. Al compartir con los demás me vuelven nuevas ideas. Así es, el fundamento general de un grupo es ese, lograr salir del estancamiento. Pero un grupo también se puede estancar, lo cual es tremendo porque en algún momento dices, ya no hallo para dónde ir, ya no hallo cómo hacer las cosas y, y comienzas a entrar en frustración, comienzas a generar una mala experiencia de lo que es reunirse en grupo o los resultados que da un grupo y entonces dices, no, ya no me quiero reunir, ya no quiero hacer esto, ¿para qué? Todas estas situaciones comienzan a generar una sensación o una emoción negativa respecto a los grupos de trabajo, sobre todo se dan en el trabajo, ¿no? Como cuando necesitamos reunirnos para solucionar alguna cosa, para dar una conferencia, para dar un comunicado, todas estas situaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, eh, ya vimos la importancia del pensamiento. El pensamiento es lo que rige generalmente el tipo de participaciones e interacciones que tenemos. Es importante no comenzar con un pensamiento negativo de, ay, otra vez, ay, ¿para qué nos reunimos? Ay, la vez pasada ni hicimos nada. O sea, no. Necesitamos un sentimiento de apertura, una, un pensamiento que permita la recepción y además el dar. No siempre podemos entregar todo, pero sí podemos recibir y además de también de los errores se puede aprender. Muchas veces creemos que si no se llegó a nada, la reunión no sirve para nada, si no se logró nada, algún producto en concreto, no hicimos nada. Entonces, esto no es completamente erróneo, pero realmente sí hay más que exprimirle a los errores que se cometen dentro del grupo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no llegamos a la conclusión? ¿Por qué no pudimos resolver la situación clave? Todo puede ser una oportunidad para aprender. Eh, Muy bien, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de pensamiento. En general son el creativo, el crítico, el operativo, el posicional y el de revelo o el revelador. ¿A qué nos referimos con pensamiento creativo? Muchas veces necesitamos resolver algo, necesitamos ideas nuevas o necesitamos abrir un tema nuevo en el trabajo, como, no sé, se me ocurre, hacer más ecológica la empresa. ¿De qué manera podemos hacer que haya ideas sobre esto? En general se utilizan técnicas, pero la gente piensa que las técnicas grupales son como muy infantiles o que no sirven para nada o que muchas veces no tienen un fin concreto, pero sí, en realidad las técnicas ayudan sobre todo a sistematizar todo lo que hay dentro de un grupo, emociones, sentimientos, ideas, juicios, prejuicios. Lo único que nos va a ayudar a sistematizar todo esto son las técnicas grupales. En el pensamiento creativo, ¿qué podemos hacer para explotar toda la creatividad, no solo individual de cada uno de los integrantes, sino también de el grupo como tal? Pues se propone que sea una técnica abierta y que no emita juicios de valor. En este caso podría ser una tormenta o lluvia de ideas, no sé cómo la conozcan ustedes, pero esta lluvia de ideas o tormenta de ideas siempre permite diferentes como cosas, ¿no? Número uno, la libre expresión de ideas. No importa si son correctas, si son incorrectas, si funcionan o no funcionan. La idea de la tormenta de ideas o el fin es aportar ideas. Ideas, 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 de donde vengan, como vengan, etcétera, y juntarlas lo más posible, ¿no? Y procurar sobre todo que todos participen, que todos sean capaces de brindar alguna idea, algún pensamiento, algo que los anime a participar. La tormenta de ideas no se concentra en otra cosa más que en recopilar, en generar y recopilar ideas. Ese es su único fin. El pensamiento creativo funciona de esa manera.
Nuestro pensamiento no es muy sistemático. El cerebro funciona de manera divergente. Una idea me lleva a otra y de esa idea me lleva a otra. Constantemente estamos moviéndonos de una idea a otra. No somos muy sistemáticos y no siempre somos tan lógicos. Entonces la lluvia de ideas funciona muy bien cuando necesitamos cierto nivel de creatividad. En segundo lugar, tenemos como que su consecutivo al pensamiento creativo, que sería el pensamiento crítico. El pensamiento crítico sobre todo se encarga de ver los puntos negativos, cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros. Una vez que tuvimos una tormenta de ideas y conjuntamos ideas, elegimos las que nos parecen pertinentes y en el momento crítico lo que sigue es ver qué puntos de esas ideas no son viables, qué cosas negativas tienen, por qué no podríamos hacerlo o por qué sí, cuáles son los riesgos, qué peligro corremos con esta idea, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo del pensamiento crítico en general. Después del pensamiento crítico viene el pensamiento operativo. Ya tenemos una idea, ya generamos una crítica, ya vimos los puntos negativos, pero la parte operativa se encarga sobre todo de la parte positiva. Es decir, la parte positiva es, ok, tengo esta idea, ¿cómo voy a hacer que esta idea sea viable? ¿Cómo voy a hacer que esto tenga un camino viable? ¿Cómo voy a hacer o cómo lograr que las diferentes vías que se tenían se concreten? Esa es la palabra, concretar una idea. ¿De qué manera podemos nosotros lograr que esas ideas tomen vida, visualizarlas, potencializarlas, darles puntos buenos? Ok, vamos a ver de qué manera puedo lograr que no sé, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? Por ejemplo, si alguien quiere hacer una lluvia de ideas, en primer lugar, sobre cómo hacer o cómo disminuir los embarazos en adolescentes, ya nos dan ideas, ¿no? Cómo hacer una campaña cultural, hacer conciencia a través de, no sé, comerciales, diferentes ideas, campañas a través de los medios de salud, etcétera. Vamos a ver cuál de ellas es viable y en la parte operativa vamos a ver recursos, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, de qué manera se va a llevar a cabo. Esta es la parte operativa. La parte operativa es más esperanzadora, ¿no? Como que ve todas las partes positivas y si no las hay, las busca. Después tenemos el momento posicional. Este momento posicional es bastante interesante porque es como la parte intuitiva, no es muy racional, en general es como esa parte emocional que nos permite inclinarnos por una cosa u otra, como pues me late, no me late, como que esto siento que sí va a jalar o esto no. Esa parte que confluye en experiencias, vivencias, sobre todo personales y colectivas, que nos permiten decir si algo va a funcionar o no. No puedes ni siquiera explicar por qué, pero sabes que por ahí no va, o que sí es viable. Es esa parte intuitiva. Se le llama pensamiento posicional porque te posicionas ante una situación, pero de manera intuitiva. Dejas llevar tus emociones, ese sentimiento como de sí o no, por qué, etcétera, etcétera. Esta parte intuitiva que normalmente en los grupos no dejamos salir porque es muy subjetivo, es que no es objetivo, es que no estás llegando a nada, es que no tienes argumento válido. Todas esas cosas son válidas, sí, un grupo tiene que buscar ser lo más objetivo posible, pero incluyendo la parte subjetiva, porque muchas veces muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida personal son de manera intuitiva. El trabajo, por ejemplo, si tomo este trabajo me conviene, pero algo me dice que no es para mí, entonces mejor no lo tomo. Entonces esa parte intuitiva es realmente muy importante. Es importante que no la hagamos a un lado, es importante escucharla porque muchas veces
tiene una serie de conocimientos detrás que sí son reales, pero que se concentran en esta emoción, en este sentimiento de sí, no. Entonces es importante no acallar este tipo de emociones. Y enseguida tenemos el pensamiento revelador. El pensamiento revelador regularmente se encarga ya de cosas más objetivas, pero también sensibles. Se encarga de la parte ética, de la parte funcional, de la parte que sí es viable, pero que también permite, ¿cómo decirlo? Explorar sobre todo las propuestas que ya están hechas, de qué manera se hacen, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, qué conexión tiene con el sentido de nuestro grupo. ¿Lo hago solo por conveniencia? ¿Lo hago o lo hacemos, en este caso, para reconocimiento social, por quedar bien? Se replantea la parte ética y moral de cada una de las acciones que está teniendo el grupo. Esa es la importancia del pensamiento revelador, porque revela como tal el trasfondo de un proyecto en el que estemos trabajando. Y todo esto se está pensando de manera colectiva. No hay ninguna persona que pese más sobre otra. Todos somos relevantes y todos estamos trabajando por algo que es común a todos nosotros. Es importante que pensemos las tareas colectivas como una oportunidad de crecimiento en colectivo. No es que en ese momento o dentro del grupo uno se diluya y deje de ser uno mismo y pierda su individualidad, sino que más bien dentro del grupo yo tengo un rol, tengo una función y esa función coopera o se enfoca sobre todo a la concreción de nuestras tareas, a la persecución de nuestros objetivos y propósitos como grupo. Lo que el grupo hace o logra son mis logros. A eso tendríamos que enfocarnos y no tanto al tengo que ser mejor que él dentro de mi mismo grupo y entonces hago cosas para que yo sobresalga, para que me reconozcan a mí. Y no, no es así. Dentro de un grupo tienes que buscar el reconocimiento de todos, el trabajo de todos y el logro de los propósitos generales para que todos se beneficien de esos logros. Ese es el punto central. Todos se tienen que beneficiar. Un grupo inteligente en general logra sus propios propósitos, termina sus tareas, logra hacer sentir bien a sus integrantes, beneficiarlos y también logra sobre todo pues generar cierta articulación entre sus integrantes y van disminuyendo casi siempre las riñas, las agresiones, la necesidad del yo de sobresalir sobre los demás, etcétera, etcétera. Entonces sí es importante ver todo este matiz de elementos que componen un grupo, que en general muchas veces no los vemos, pero sí están presentes. Es importante que los hagamos visibles para cuando trabajamos en un grupo y pensemos, ok, ¿qué tipo de pensamiento tenemos aquí? ¿Qué predisposición existe en las personas? ¿Cuáles son las emociones que generalmente encuentro en mi grupo, como en el trabajo? Ay no, ¿para qué nos vamos a reunir? O tal vez sea algo completamente contrario, como bien, la sesión anterior llegamos a esto, encontramos esto y encontramos esta solución. Yo creo que en esta ocasión podemos encontrar algo nuevo. Entonces siempre hay que ver la predisposición que tienen las personas. Esta predisposición emotiva y sentimental también es muy importante. Ese pensamiento de apatía o de control o de miedo, amenaza, es importante que las vayamos trabajando, que las reconozcamos. En primer lugar, siempre debe haber un reconocimiento de estas situaciones. Cómo se dan, cómo se han estado dando, qué emociones, cómo se comporta la gente dentro del grupo, qué rol tengo yo y en qué errores he caído yo como integrante de este grupo, etcétera. Entonces, sí es importante irlos haciendo visibles
para que podamos llegar a algo nuevo, para que podamos cambiarlo desde raíz e ir generando a partir de ciertas técnicas el cambio de estos vicios, porque son vicios en los que caemos. Muy bien. En general es esto más o menos lo que tratamos de trabajar el día de hoy, que son los tipos de pensamiento y los tipos de interacción. El tipo de interacción ideal se va a dar a través del pensamiento. Por ejemplo, ya vimos que los tipos de interacción son la nula, en la que casi nadie interactúa y que nada más hay alguien que da sus comunicados, pero no espera que nadie participe. Después tenemos la bélica, la agresiva, la que siempre busca pelear, la que busca una idea nada más para refutarla enseguida y decir que no. Después tenemos la de oposición sistemática o competitiva, que es como esta parte de refutar todo lo que el otro dice. Tú dices que hay que cambiar el papel del baño, pero pues no, mejor hay que quitarlo. Y entonces comienzas a reñir. Tus ideas y los juicios siempre se van a encontrar, nunca confluyen. Después tenemos la aditiva. Esa parte de la interacción aditiva casi siempre es cuando confluyen las ideas y se suman. Yo pienso que deberíamos, pues no sé, comprar una impresora, y alguien dice, no, yo pienso que deberíamos mejor comprar un garrafón de agua porque todos morimos de sed en la oficina. Entonces hay que ir viendo cómo se dan estas interacciones, qué tipo de ideas va dando el grupo, etcétera, y visibilizarlos. Es importante que dentro de un grupo todo sea visible, todo sea explícito, porque como nuestro cerebro lo puede hacer solo, en el grupo no. En el grupo necesita todo ser muy explícito. Bueno, hasta ahí más o menos creo que vamos bien. Y para cerrar un poco esta parte, me gustaría que ustedes pensaran, me gustaría que ustedes pensaran un poco en qué tipo de grupos participan, de qué manera se relacionan, cómo se han visto cambios durante el tiempo que han estado en estos grupos, cuáles son sus aportaciones personales a dichos grupos y de qué manera es este tipo de visibilización que yo traté de hacerles el día de hoy, como de reconocer qué tipo de interacciones existen. No son la totalidad, pero sí son una parte. O el tipo de pensamiento, cómo influye el pensamiento. ¿He llegado yo a estos grupos con pensamientos negativos o siempre voy con sentimiento de apertura? Piensen, reflexionen un poco acerca de cómo ustedes se relacionan con sus grupos, qué han aportado, qué no han aportado, si son apáticos, si son de los que no participan, de los que se van antes, de los que están en el teléfono o de los que realmente se interesa por las dinámicas y las cuestiones que son realmente importantes para el grupo. Muy bien, creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero supongo que tenemos unos minutos para preguntas y respuestas o algún comentario, no sé. Ana Hernández, qué interesante conocer más de ello para poder aplicarlo, aunque a veces es muy complejo. Sí, es muy complejo trabajar en grupos, pero no es algo imposible. Constantemente nos relacionamos en grupos. Es imposible no estar en uno. Prácticamente desde que nacemos estamos en un grupo, por ejemplo, nuestra familia. Y resolver problemas en la familia también es muy conflictivo. A ver, creo que el más importante en el que participo es el grupo de trabajo. En realidad me siento muy contenta con todo mi equipo porque nos apoyamos mucho. Eso también es muy importante, sentir el apoyo del otro cuando hay algún problema. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo que hacer
pero ya te estancaste, ya no sabes qué hacer, ya no se te ocurre ninguna idea, definitivamente lo que puedes hacer es apoyarte en tu grupo, decir, oigan, hagamos una reunión, tenemos este tema, tengo esta problemática y me gustaría que me apoyaran con ideas. Entonces, te reúnes con tu grupo, piensas en qué es lo que quieres preguntarles o proponerles y todos ellos deberían confluir en ayudarte un poco. Ana Hernández dice, al ser consciente de ello podemos cambiar algo o hacer estas dinámicas grupales para mejorar el clima. Sí, es importante que recurran a las técnicas grupales. Las técnicas grupales van a hacer sobre todo que se transforme la dinámica en la que hemos estado trabajando dentro de nuestros grupos. No le tengan miedo a las técnicas grupales. Sí podría parecer en el principio que son como infantiles o que son solo juego o que no tienen sentido o que no funcionan, pero realmente si se trabajan de la manera correcta y bajo un diseño correcto pueden enriquecerse demasiado. Flor me dice, siempre estoy abierta a la opinión de cuando trabajamos en equipo y más en el área laboral. ¿Por qué es importante estar abierto a las participaciones de los otros? Porque no nada más escuchamos por escuchar, por respeto, porque, bueno, pues tengo que mantenerme en silencio porque cuando yo hable no me gustaría que me interrumpan. No, no, no. Hablemos de escucha inteligente, de interpretar lo que el otro está diciendo, de incorporarlo a nuestro pensamiento, de reelaborarlo, de permitirle hacerle preguntas y decir qué me está aportando o qué trata de decir esto cuando interactuamos entre nosotros. ¿Qué es lo que el otro trata de explicar o de aportar? Siempre es importante preguntarnos eso constantemente. Aunque a veces sintamos que no nos aportan nada, siempre hay algo que podemos recibir y dar. Muy bien. Creo que no hay más comentarios ni preguntas, entonces, o no sé. Dice Fer, creo que el más importante en el que participo es el grupo de trabajo, sí, ya lo habíamos visto. Prefiero hacerlo yo porque no todos son responsables. Bueno, son comentarios que ya habíamos visto. Sí, estamos muy concentrados en el yo. Es importante que busquen la manera de salir un poco de sí mismos y vean qué sí pueden ustedes aportar sin competir con el otro, sin pelearse con los demás. ¿Qué de verdad pueden aportar a sus grupos? Muy bien, pues creo que eso sería todo de mi parte. No sé si alguien más quiera comentar algo. No, bueno, pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho haberme regalado este ratito de su tiempo, por habernos escuchado y muchas gracias, Flor, a ti por haber estado aquí con nosotros esta última hora y espero pasen un muy buen día y puedan reflexionar un poco acerca de los grupos y cuál sería su potencialización y cómo pueden estos enriquecer nuestra vida propia, nuestra inteligencia, nuestra intelectualidad y nuestra forma de convivir, la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás para resolver cualquier situación que se nos presente. Que si hemos llegado hasta este punto como humanos, no ha sido solos, no porque alguien fue a vivir solo, lo logró, no. Todo ha sido en colectivo. En masa hemos logrado muchas más cosas que de manera individual, entonces sería importante explotar esta parte, esta dimensión social que tanto nos caracteriza a los humanos. Muy bien, entonces me despido. Muchas gracias.